Gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Global. Y bueno, quiero presentar a Víctor Cuadras. Él es alumno de la Universidad Nacional de Nicaragua, estudiante de ingeniería. Él está en México. Bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias. Bien. Bueno, pues platícame primero cuál es tu situación en este momento. Estás en México, me comentabas, has hecho una serie pues, de entrevistas, has estado en universidades en distintos estados de la República. ¿Cuál es tu situación y por qué decidiste viajar a México? Bueno, hace 2 meses el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo giró una orden de captura en mi contra, acusándome de terrorismo y financiamiento de grupos armados, lo cual es totalmente falso porque lo único en lo que he trabajado junto a cientos de compañeros universitarios ha sido en la organización de las protestas civiles en contra de la dictadura. En este momento cuento con medidas cautelares que fueron otorgadas por la CIDH al comprobar las amenazas de muerte y la persecución que había en mi contra. Que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, correcto. Y en este momento estamos haciendo una gira en México de denuncia para exponer la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua y denunciar las atrocidades, los atropellos que ha hecho el régimen en contra de los estudiantes universitarios que se han levantado en protesta. ¿Cuál es la situación real de Nicaragua? Porque cuando nosotros vemos las noticias que llegan de este país, pareciera que hay dos bandos, ¿no? Quienes protestan en las calles y el presidente Ortega y sus seguidores que dicen es que me quieren quitar del poder y yo de aquí no me muevo. Ese es como lo más superficial del tema. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay más allá? Hasta el momento está corroborado que hay 512 ciudadanos nicaragüenses asesinados, en su mayoría jóvenes, estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores, feministas, indígenas, campesinos, todos vinculados al trabajo de protesta cívica en contra de la dictadura. Hay más de 1.400 personas desaparecidas, 250 personas presos en la categoría de presos políticos. Hay 20 compañeros universitarios que no aparecen desde las fechas del 20 al 23 de abril, que fueron secuestrados y no sabemos absolutamente nada de ellos. Casos de tortura a jóvenes estudiantes que están datados en los informes de la CIDH y de la OACNUD. Y todo esto responde a una forma de represión brutal y de genocidio por goteo que ha llevado a cabo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que tiene sustento nuestra protesta en la constitución política de nuestro país, porque en el momento en el que el presidente de la República ordena el asesinato de estudiantes y la persecución de sociedad civil que protesta, se rompe una relación entre el Estado y el pueblo y nosotros estamos en el total derecho ciudadano de exigir su salida. Claro. ¿Qué originó todo este movimiento, todas estas protestas? ¿Cuál es la situación social? ¿Cómo gobierna Daniel Ortega y por qué empezaron este movimiento? Bueno, desde el 2006 que Daniel Ortega fue elegido, cuando tomó posesión en el año 2007, se comenzó a notar una decadencia en la institucionalidad de los poderes del Estado y una manipulación a la constitución política. Y cada día que avanzaba su gobierno, se notaba cómo había una coactación de todos los poderes y estaba una manipulación desde las bases hasta el Poder Supremo. Llegado el 16 de abril de este año, Daniel Ortega anuncia que hay una reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social que dice que las edades de jubilación aumentan de 60 a 65 años, que va a quitar el 5% de las pensiones a quienes ya reciben su pensión, ¿verdad? Y que aumenta el 0.75% de la contribución a los trabajadores y el 3.5% a los empleadores. Esto genera una convulsión social porque fue una reforma no consultada y la ciudadanía se levanta en protesta. Ante la represión que el gobierno causó, el 19 de abril los estudiantes universitarios nos unimos, tomamos nuestras universidades y nos vamos a paro y comenzamos a marchar en las calles de Managua. Más represión, el 20 de abril inicia una matanza en las calles en contra de los estudiantes. Ese día, entre el 20 y el 21 de abril, se asesinan a 13 estudiantes universitarios
y esto crea ya una convulsión civil todavía a mayor escala. A la fecha vemos a más de 3 millones de nicaragüenses protestando desde sus casas, sus barrios, sus ciudades, organizados en contra de la dictadura. Y es un número que crece cada día más. Claro, ¿quiénes están asesinando? ¿Hay grupos paramilitares? ¿Es la propia Sí. policía, los militares uniformados? Tenemos al ejército vestido de civil, la Policía Nacional, las fuerzas antimotines, grupos porriles dentro de las universidades, ciudadanos que pagados por el gobierno asesinan, persiguen y secuestran también a otros hermanos nicaragüenses. Justamente hablabas de Rosario, que es la vicepresidenta y es la esposa de Daniel Ortega. Hay quienes dicen que ella también tiene mucha culpa en esto, que ella también ejerce un poder muy importante en Nicaragua. ¿Qué hay de cierto en esto? Es totalmente cierto. Rosario Murillo tiene una alta aspiración al poder presidencial y como estaba conformada la estructura del gobierno de Daniel Ortega, posiblemente Rosario Murillo iba a correr a la candidatura para las presidenciales al 2021. Y ella, al ver esta sublevación civil, su enojo y molestia ha sido tal que ha ordenado también la masacre. ¿En qué puede terminar todo esto, Víctor? Te lo pregunto porque vemos también a las personas que constantemente platican con los medios de comunicación que dicen no vamos a ceder, no nos vamos a rendir, este movimiento, es decir, ya no tenemos miedo, sabemos que nos pueden matar en cualquier momento, pero hay un anhelo más de tener un país diferente que el miedo propio que se pueda apoderar de las personas que protestan. ¿A dónde puede llegar todo esto? Correcto. En realidad hemos tratado desde el movimiento universitario, desde los espacios organizados, de mantener esta lucha cívica y pacífica, y así queremos culminarla. Sin embargo, sigue habiendo la posibilidad de que esto termine en una guerra civil, porque hay grupos que nosotros no podríamos controlar. Claro. Hay campesinos molestos, hay ciudadanía en general, trabajadores, que están muy indignados y que están cansados de tener que poner el pecho, ¿verdad?, ante la represión que ejerce la dictadura. Pero nuestro mensaje siempre ha sido pacífico, siempre ha sido de una negociación, de un diálogo abierto, y es por lo que estamos luchando. Esperamos que ante la presión internacional que se ha ejercido y la presión nacional que ejercen nuestros compañeros marchando, denunciando, protestando en Nicaragua, Daniel Ortega se vea obligado a abrir nuevamente el diálogo nacional y hacer una negociación sincera en la que se lleguen a verdaderos acuerdos políticos. Claro. Víctor, pues se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar en esta lucha, en este movimiento que ustedes encabezan? Bueno, nuestro mensaje es que lo que sucede en Nicaragua es un problema, una crisis de derechos humanos. En Nicaragua, ser estudiante universitario es un delito y lo que nosotros estamos queriendo conseguir es la ayuda, el respaldo internacional para solucionar esta grave crisis de derechos humanos que también se está convirtiendo en una crisis humanitaria. Los nicaragüenses están saliendo por miles de nuestro territorio y esto se está convirtiendo en una crisis migratoria que también en muy pocos días afectará a México, claro, con el ingreso de muchísimos nicaragüenses que huyen del terror en Nicaragua. Bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, es Víctor Cuadras, él es alumno de la Universidad Nacional de Nicaragua, hoy platicando en vivo aquí en Señal Global. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos mañana con más información. Pásela.